básicamente estoy aquí para darles unas o hacerles unas preguntas para ser correcto. El primer numeral de las preguntas es una problemática de gentrificación y es, ¿cómo creen que los cambios en el barrio o en la ciudad están transformando la forma en que vivimos y compartimos nuestra cultura? Claro, desde el ámbito de la gentrificación. No sé qué tiene, desea empezar. Listo. La gentrificación tiene un problema y es que desplaza a la gente por unas dinámicas de turismo, la misma gentrificación en unos sectores, en este caso yo que vivo en la parte del centro de Medellín, se conlleva que las personas se vean obligadas a moverse en otros espacios, a otros lugares, mucho más lejos de esos lugares al que se han sentido identificados, se han pertenecido o han compartido gran parte de ese ejercicio de memoria, de identidad con la que se identifican con el barrio. Uno entiende que el barrio tiene unas movilizaciones, mucha gente llega, muchas personas van creando vínculos. En esos vínculos hay unos valores íntegros, hay unas culturas, unas tradiciones que identifican a cada persona. Pero cuando estos temas de la gentrificación entran en este papel, donde muchas veces el poder monetario, adquisitivo, los arriendos, obligan a que las personas se vean obligadas a moverse y pierdan esa identidad, ese vínculo que existe con el barrio, y hay un problema también que es al no haber políticas que regulen directamente la gentrificación, el costo de los arriendos, de los productos, de todo lo que hace parte de lo que significa esa gentrificación, pues afecta mucho a la población. Y es bastante riguroso repensarnos cómo podemos pensarnos esa gentrificación desde otro modo, ya que es un problema que estamos sufriendo actualmente. Para mí, el problema de la gentrificación, yo creo que hay una cosa, y lo decía el compañero Cristian, y es que en los barrios siempre ha habido como esa movilización que es muy orgánica, o sea, la gente que va, que vuelve, las familias que comienzan a crecer y a veces unas se quedan y otras se van, pero cuando comienzan estos problemas de la gentrificación, que son agentes externos que vienen con una capacidad adquisitiva diferente a los que están en el territorio, entonces cambian todas esas dinámicas económicas, culturales y sociales, y hace que, digamos, eso afecte a la comunidad en sí, porque es un ser extraño que entra prácticamente a subvertir todo el orden que hay en esos momentos. Entonces, eso se ve reflejado en que en el poder económico, porque comienzan a subir pues, la vivienda, pues, los cánones de arrendamiento, comienza también problemas de seguridad porque eso genera que se pierda como esa empatía que hay en la gente de ese territorio, porque comienzan a haber extraños, muy extraños, que ya no son extraños normales, sino demasiado extraños, entonces se comienza con esas cosas de la seguridad, de la confianza. Entonces está perdiendo como esa colectividad y esa solidaridad que existe en los barrios, que a pesar de que a veces hay personas que van migrando, van y vuelven, siempre hay como una amalgama ahí de la cotidianidad y de personas que son muy cercanas, pero con esto yo creo que se pierde como eso. Y en la cultura, como siempre es una imposición, entonces a veces esos vínculos de qué es lo que nos identifica a nosotros como personas en esa cultura de esa comunidad se ve subvertida por los que llegan. Entonces yo creo que los problemas más grandes es como tratar de paliar un poco como esa situación. ¿Cómo involucrar a la comunidad con los que llegan o los que llegan con la comunidad? ¿Cómo sería, digamos, como esa, como amalgamar eso ahí, como tratar de unir, de que el choque, lo que llamamos el choque cultural no sea muy grande y que no se pierdan muchas cosas? También de los que llegan aporten, porque también se supone que deben de aportar, pero que el choque cultural no genere, digamos, problemas en la comunidad. Sí, que no haya una pérdida de Sí, identidad de en ninguno de identidad. los dos lados. Eso, Porque porque todos dos tienen su razón, o sea, el que viene, viene también con una mentalidad y es como, puede ser que venga a aportar, que no vaya a ser la imposición, sino a aportar y también así ha crecido la cultura, con el extranjero que llega a aportar cosas y puede revitalizar el barrio en otro sentido con las cosas, sin perder, digamos, ese origen. Es interesante porque hay un hibridaje cultural, entonces cuando se presenta ese hibridaje y también esa interculturalidad, hace que haya esos intercambios. Y cuando mencionamos gentrificación con estas dinámicas de poder adquisitivo, que también influencian a las mismas personas, podemos pensar en un ejemplo, los costos de un restaurante. Ya deja valer un menú en un barrio 12.000 a valer 20.000, 26.000 pesos, porque ya estas dinámicas mueven agentes exteriores, personas de afuera, y hacen que estas personas se desplacen también a buscar otros sitios donde puedan hacer, por ejemplo, este consumo. Y con eso no solo en la parte gastronómica, también lo podemos ver en actividades de teatro, incluso presentaciones musicales, o en conciertos, donde incluso esa oferta se ve también influenciada por estos mismos agentes. Entonces, dan valor a algo, pero las personas ya no se sienten como en esa capacidad, o podríamos pensar que no se sienten en esa misma capacidad de sentirse propios a ese mismo territorio. Sí, porque es lo que yo de pronto a veces se dice y es que
no es un crecimiento orgánico, sino que es muy impuesto. Entonces las cosas no es que vayan avanzando como en un proceso, sino que es una imposición. Entonces en un momento eso es como pasar de estrato 1 a estrato 6. Entonces a vos se te sube todo y vos no tenés digamos, el músculo o no venís en el desarrollo como para asumir esas cosas, sino que es muy introspectivamente. Entonces eso te genera como un corte, pues genera un corte y genera digamos, como un rechazo o una resistencia a lo que está pasando, que podría ser mucho más tranquilo, pero el corte o esa imposición a veces genera es como rechazo de parte de la comunidad, que a veces sucede, pues los que llegan tampoco son malos, pero sí la forma en que se llega, yo creo que lo que genera como esas cosas. Digamos, siguiendo por ese orden, que eso también está venido acompañado por la gentrificación y pues, obviamente por la actualidad, y es el impacto de la tecnología en la cultura, ¿cierto? Que tan bueno, que tan malo, cómo lo consideran, ese impacto lo tiene ya la tecnología en el ámbito cultural, ¿cierto? Como eso ha permeado ya, es inevitable y es necesario en ciertas ocasiones, pero también qué tan perjudicial podría llegar a ser o qué tan beneficioso puede ser la tecnología en la cultura, como lo estamos viendo. Pues para mí, siempre, por ejemplo, cuando se habla de tecnología, se habla como de eso, de esa cuestión que va a reemplazar. Yo siempre he visto la tecnología como una herramienta y como herramienta creo que es indispensable el buen uso, pues como las buenas prácticas. Entonces, como herramienta me parece como que un buen camino para ciertas expresiones, como para que, digamos, a nivel cultural la gente pueda expresar sus cosas, mostrar, comunicar, difundir, pero que no sea, digamos, como que la herramienta no se convierta en el todo, o sea, que la gente por medio de eso diga como que, ah, no, es que yo no necesito ir a teatro porque veo las cosas aquí, o yo no necesito tales cosas, o sea, que se pierda la experiencia estética que se tiene, digamos, frente a una obra, frente a un concierto, frente a una cosa, por el reemplazo de la tecnología. Entonces, lo que pasa muchas veces, no, ¿para qué voy a irme al Museo de Antioquia si yo lo puedo ver aquí Interactivo. interactivo? Entonces, se pierde, digamos, como ciertas cosas que se supone que deberían estar ahí, que es la experiencia, estar con otra gente, desplazarme a un lugar, ver las obras, digamos, como con otras personas o en otros ámbitos. Lo mismo que pasa con el teatro. O sea, yo puedo ver una obra de teatro porque a veces las obras de teatro las montan en YouTube o en esas cosas, pero no es lo mismo ir a ver las cosas. Entonces, la herramienta no puede ser el fin, o sea, es un medio, pero no puede ser el fin de las cosas. Entonces yo creo que de ahí las herramientas sí sirven para difundir, para promocionar, para contar, pero que no puede ser la experiencia estética la que se vea reemplazada. Por ejemplo, este tema de la tecnología nos puede acercar, nos puede alejar un poco de todas estas dinámicas, pero también es cómo la usamos, tú mismo lo mencionabas. Así como nos puede acercar a unos contextos totalmente lejanos, en los cuales no podemos estar en ese momento, también nos puede alejar de nuestro alrededor. La forma como vemos y estamos usando la tecnología es muy interesante. Primero porque estamos en en una actualidad, en una modernidad, donde la tecnología prácticamente se ha vuelto pues todo. Estamos en el diario vivir. Es parte de nosotros que ya no podemos depender. ¿Cómo lo digo? La tecnología está tan ligada a nosotros que no podemos permitirnos pensar en otras cosas fuera de un aparato tecnológico. Entonces, primero, el uso que le damos y la forma como nosotros le damos uso es totalmente, se mencionaba en algún debate que tuvimos, cómo hacemos ese consumo consciente, cómo hacemos responsabilidad del manejo de estos dispositivos para nosotros mismos no alejarnos de esos valores que vos mencionabas, del comunicar, del hablar, del sentir, de estar presente en estos lugares. Ahora, si lo digo a estos contextos culturales, eh, nos permiten ver mucho, pero vuelvo y recalco lo que mencionaba ahorita, también nos alejan. Entonces creo que el uso responsable y más que responsable, saberle dar uso a las tecnologías es un reto bastante grande, tanto para las generaciones que están detrás, las que ya han venido presentando estos cambios y estas nuevas futuras generaciones que llegan, es repensarnos cómo apropiamos de forma íntegra la tecnología sin que afecte todas estas dinámicas culturales, sociales a las que estamos viviendo actualmente. Bueno, digamos, para ir cerrando con esta última pregunta, que es una que yo creo que va a atravesar todo nuestro proceso académico, educativo, práctico y ya después profesional, y es el arte en las crisis políticas, ¿cierto? Eh, para contextualizar, pues básicamente es qué papel creen que tiene el arte para generar conciencia o transformación social en momentos difíciles de la sociedad, ya sean esas crisis políticas o crisis que derivan de esas cuestiones políticas también, porque
eso impacta bastante. Pues todo lo que tenga que ver a nivel social de alguna manera tiene relación con las cuestiones políticas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que el arte, la cultura, nosotros como futuros gestores culturales, vamos a generar esa conciencia o esa transformación, ¿no? El objetivo que se quiera con las cuestiones del arte y la cultura? Ayer se cumplieron 50 años de una obra de teatro de la Candelaria que se llama Guadalupe años 50. Y eran los 50 años y en una parte del programa les preguntaban como cuál era la anécdota más, como que cada uno tenía una anécdota de las OPE, de las presentaciones y de todo. Y Patricia Ariza contó una en un municipio del Meta y fue que unos chicos se apoderaron de un espacio que era una casa de cultura que estaba derruida y la adecuaron como para hacer la presentación. Y entonces el Teatro de la Candelaria fue a hacer esa presentación. La obra es muy política porque es la muerte de Salcedo, un guerrillero pues, que hubo en su momento y cuentan cómo fue que lo mataron y todo. Entonces ellos hicieron una obra, a partir como de toda esa historia, hicieron una obra de colectiva. O sea, cada uno le fue como metiendo cosas. Entonces, cuando se fueron a presentarlas, ellos estaban como en el ensayo y Patricia cuenta que salió, pues, porque como estaba muy destruida la casa, les tocaba salir como por la parte de atrás. Y ella salió a fumarse un cigarrillo y dio la vuelta. Cuando vio al ejército que estaba ahí armado y de todo, entonces ella como, ¿qué pasó? Ah, no, entonces el teniente le comentó, no, es que vienen una gente, unos guerrilleros a presentar una obra. Entonces, le contó todo eso. Entonces le pregunté, ¿y usted quién es? Ah, no, yo soy periodista. Entonces ella lo que hizo fue que dio otra vuelta más larga y se fue a comentarle a los compañeros lo que pasaba. Entonces era el dilema, como qué hacemos, la presentamos, no la presentamos. El poder nos va a ganar aquí, o sea, la institucionalidad representada en el ejército nos va a ganar, o es el pueblo el que tiene que ponderar lo que está bien. Entonces a lo último dieron como no la presentamos, independiente de lo que sea. Y salieron, hablaron con el señor del ejército, entonces le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes van a presentar la obra, pero nosotros vamos a estar ahí. Entonces arrancaron la obra con el ejército adentro, presentando la obra, y ellos, digamos, en la obra utilizan pues como unas cosas parecidas a fusiles y de todo, y ella decía que el momento que fue clic fue cuando los soldados se quitaron el casco y se sentaron a ver la obra como todos. Entonces digo, ahí estaba el momento que nosotros estábamos buscando, que ellos también se convirtieran en espectadores de lo que estaba pasando, sin la crítica de que eran soldados, o sea, estaban vestidos de soldados, estaban en su función, pero se dedicaron a ver una obra desde el rol que ellos deben de cumplir, somos espectadores de lo que está pasando. Ella contaba esa anécdota y es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer por medio del arte y es eso, es contarle a la gente un poco sin todo ese trasfondo ideológico, sino mostrarle lo que está pasando y que cada uno interprete lo que quiera de esa experiencia que va a tener. Yo creo que ahí es donde el arte, digamos, está por encima como de todas esas cosas. Entonces, ahora que se están montando tantas cosas, pues como relacionadas con esos procesos violentos, entonces uno ve cuando montaban la película, no, en Chile también contando cómo había sido todo el proceso, la gente lo único que hace es mira y tiene ya a partir de ahí una apreciación, un qué decir sobre las cosas y una forma de asimilar como eso. Entonces pasa en Chile, pasó en Argentina cuando el caso de 1985, que fue la condena a todos los que fueron pues, los que dieron el golpe militar y de todo. Entonces yo creo que el arte ahí está para contar esa historia y que el público o los espectadores, cada uno haga su interpretación de lo que pasó y tengan, digamos, como esa experiencia estética que es importante desde el arte. Pues para mí yo creo que es eso, como que el arte, somos políticos pues en el buen sentido, pero que el arte solo va a mostrar y cada uno ya tiene su visión de lo que le contaron y su apreciación sobre ese hecho. Tengo una noción, me repite por favor la pregunta. ¿Listo? ¿Qué papel eh, creen que que puede tener el arte para generar conciencia o transformación en momentos difíciles de la sociedad? Listo. Primero, como es entendido, estamos influenciados por un ejercicio político. La política, las leyes, toda esta legislación está involucrada por unos intereses de algunos agentes, también de la misma ciudadanía. Conciencia desde el arte, más allá de apropiarnos de los conceptos, me gusta mucho el ejercicio de resistencia que menciona Walter frente a ciertas situaciones, frente a esos ejercicios de conflicto armado, de violencia, identidad que se ha presentado tanto en el país y seguramente en muchas partes del mundo. Es crear, considero que es crear sensibilidades frente al arte ante el ejercicio político. No somos ajenos a desconocer las políticas, las leyes y la legislación política que regulan ciertos paradigmas, ciertos ejercicios de esa misma cultura, pero también esa sensibilidad desde nosotros como ciudadanos, también como agentes culturales, es crear sensibilidades para que las personas en verdad se apropien. No necesitamos ser políglotas, expertos conocedores de ciertos temas, pero sí
apropiarnos desde ese ejercicio de resistencia sobre cómo el arte puede transformar y ha transformado en algunas situaciones este ejercicio de política. Más allá de pensar de derecha, izquierda, de un lado, del otro, de posiciones o oposiciones, es pensarnos también en nuevas formas donde el arte sea ese motor de impulso que ha venido siendo durante mucho tiempo, bajo la palabra cultura, cómo podemos repensarnos en nuevas formas para sensibilizar a las personas, a estos nuevos públicos, niños, jóvenes, para que se apropien y nos apropiemos de estos ejercicios políticos. No es necesario saber de política para conocer un tema y conocer qué me pertenece, qué no me pertenece, qué cuidamos, pero sí es estar todos informados de algún modo, buscar las formas y las estrategias para que el arte se involucre con esta parte de la política, que si bien ya está establecido, es crear sensibilidades. Yo lo veo desde ese lado. Pues muy interesante la historia porque, como decía Cristian, es un proceso de resistencia, pero luego se convierte en un proceso de conciliación. Entonces, más allá de hablar de la violencia excluyendo al otro, en este caso los militares sensibilizaron, se adaptaron y hicieron esa conversación con la obra y venga, esto tal vez no está tan mal, teníamos una imagen errónea de lo que nos están avisando. Entonces, el arte es ese puente entre llamémoslo, de los intereses de algunos cuantos a un interés un poco mayor, lo que decía Cristian, y que claro, es importante la información, pero también hay información que excluye otras perspectivas que no están previstas dentro de ese método informativo o en el método político, y que pues, es necesario esa comunicación Estos días vi la película Noviembre que es sobre al Palacio de la del Justicia. Palacio de Justicia, que es en ese baño que está toda esa gente. Y estaba con otra persona, entonces ella me decía como, eso sí pasó. Y yo le dije, mire, es que hay una parte que es montada, pero hay otra parte que son las imágenes reales. O sea, lo que ellos hicieron fue conciliar como esas dos miradas. Y usted a partir de eso construya, construya lo que usted quiera, o sea, construya su sentir, su pensar. Y lo que yo creo que es importante dentro del arte es que los artistas no pueden tener miedo, pues, del proceso creativo, de crear, pues que tienen que estar por encima de muchas cosas y no es que sean pues como el eterno problema del mártir, sino que tienen que despojarse de eso, pues como de que no pueden haber trabas para la parte creativa. O ellos lo único que están haciendo es mostrando y usted ya construye su relato, lo que usted quiera construir a partir de eso. Era lo que yo veía como en esa película, o sea, ellos dieron las dos visiones, porque ahí están las visiones internas, pues parte de los guerrilleros, pero también parte de la institucionalidad, y uno ya con lo que mira y con lo que ve, construye como ese otro sentir, porque es como esa historia que no está ahí, pero te la muestran y vos ya construís tu relato. Sí, es interesante. La película tiene mucho que ver. De pronto no la ha visto Cristian. Yo tampoco la he visto. Salió el 2 de este mes. Todavía está en Procinal, por si desea, o Cine Colombia. Y así es más Sí, caché. hay que Bueno, oportunidad. muchas gracias. Gracias. Agradecidos Muchas con gracias. Cristian, con Walter. Y no, pues creo que esto sería todo por el día de hoy, o la noche de hoy. Y Y esperamos que les sirva el material.